Una duda. Es el título de la clase que se llama Es mentira, no lo creas. Y ustedes van a ver por qué es mentira y que no lo crean. Y tengo como una introducción que la mayoría de nosotros o algunos de nosotros hemos creído o hemos recibido enseñanza o hemos aprendido, hemos oído lo siguiente, que Dios castiga con enfermedades, que Dios castiga con accidentes y que Dios castiga con tragedias. Cuando una persona está enferma, a veces una persona puede decir, ese es un castigo de Dios, porque seguro que el Señor le quiere enseñar algo. Cuando ocurre un accidente, bueno, eso es porque Dios les quiere enseñar algo. Dios lo permitió para enseñarles algo. Cuando una persona, o estamos viviendo una situación de mucha escasez, de mucha pobreza, bueno, Dios le está enseñando algo. Cuando, si la mujer tiene un esposo maltratador, entonces otro le dice, bueno, algo estarás aprendiendo de allí o algo estarás pagando. O si es una esposa maltratadora, bueno, algo estarás pagando. Algo el Señor te va a enseñar algo de ahí. Algo te va a enseñar el Señor. No te preocupes que algo el Señor te va a enseñar de ahí. También cuando los hijos tan rebeldes, castigo de Dios, ese es un castigo de Dios. Bueno, algo el Señor te va a enseñar de ahí, no te preocupes. Y oímos mucho eso. Y de repente alguien que sabe mucha Biblia nos saca Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y comienza y nos dice, bueno, aquí dice en la palabra de Dios que Dios al que ama castiga. Así que mira, aquí por algo te está pasando eso, ¿ok? No te preocupes que el Señor te está enseñando algo bueno de ahí. Y hay veces que nosotros hemos llegado a creer esto. Se lo digo por mí. Hay veces que nosotros, o muchas veces ha ocurrido que nosotros llegamos a creer esto, que si estamos enfermos, tenemos una tragedia o tenemos un problema con un hijo, con una hija, un problema con el esposo, un problema con el jefe, un problema con la pareja, un problema en el trabajo, un problema en la iglesia, donde quiera que se presente una situación difícil, castigo de Dios. Y a veces cuando otra persona se entera dicen, no me alegra, pero me entra un fresquito, porque yo sabía que algo tenía que estarle pasando, porque eso no es así nada más. Y llegamos a creer en eso, y a veces yo he oído personas que dicen, ¿de verdad le está pasando eso? Pues fíjate que todavía no está a mi gusto. Cosas mejores vienen, porque el Señor no se queda con nada, el Señor siempre tiene una respuesta. Cuando somos muy bíblicos utilizamos eso, ¿verdad? Y es muy triste porque como creemos esto, se lo llegamos a predicar a otras personas. Y con razón nos preguntan, ¿por qué si Dios es tan bueno permitió ese accidente donde murió ese niño? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que los niños pasen hambre? ¿Por qué si Dios es tan bueno permitió el abuso, ese abuso infantil? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que esta mujer que es tan linda tenga un marido tan maltratador? Y las personas nos hacen esas preguntas y como nosotros desconocemos, hablando por mí, desconocemos el verdadero carácter de Dios, nosotros decimos, bueno, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace y Dios tiene el control y bueno, a Dios no se le escapa nada. Y sacamos el versículo bíblico de que ni una hoja del árbol se cae si no es la voluntad de Dios, todo ese tipo de cosas. Digo eso porque todo eso lo he hecho yo. En la medida que voy aprendiendo, digo, Dios mío, pero aquí le faltaba algo, esto no estaba bien. Y esta noche yo estoy aquí para decirle que eso no lo hizo Dios, que ese accidente donde murieron esas personas no lo hizo Dios, que esa enfermedad no la hizo Dios, que esa pobreza en la que viven las personas tampoco la hizo Dios, que ese esposo maltratador tampoco lo hizo Dios y que esa esposa abusadora tampoco es de Dios y que ese abuso que tú estás sufriendo donde quiera que este sea, tampoco lo hizo Dios. Y cuando nosotros comenzamos a creer esto y conocer la verdadera naturaleza de Dios, porque si creemos que Dios hace esto, esto va en contra de lo que dice la Biblia, que es Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo, si Dios es amor, va a permitir que nos ocurran todas estas tragedias y todas estas cosas tan horribles
y que Dios se complace en el sufrimiento de sus hijos. Pues como que no, para mi modo de ver, no concuerda mucho eso con el carácter de Dios. Y si seguimos estudiando el carácter de Dios, la Biblia dice que Dios es justo y que Dios es misericordioso y que Dios es bueno y que Dios es compasivo. Y si sigo hablando del carácter de Dios y viendo sus características y sus virtudes, pues lo que estoy creyendo acerca de Dios, que él permitió y que él hizo todo esto y que causó todo esto, pues como que no compagina con ese Dios de justicia y ese Dios de amor, ese Dios tan compasivo. Y por eso es que a veces no tenemos una respuesta para dársela a las personas y decimos, bueno, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto? Porque estuve estudiando algo que me impactó y la Biblia dice que Jesús andaba sanando a todos los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Y cuando leí esto, yo dije, pero un momento, ¿cómo es esto? Que Jesús andaba sanando a todos los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Yo dije, pero Dios mío, aquí está clarito. Aquí no dice que Jesús andaba sanando a todos los enfermos que estaban oprimidos por Dios para que aprendieran una lección, sino que dice, y Jesús andaba sanando a todos los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. No dice que era por Dios. Y yo dije, caramba, esto me choca y me cambia las cosas que creo. Y me puse a estudiar, y yo dije, esto lo tengo que decirle al equipo donde participamos mi esposo y yo, y donde hay mucha gente que nosotros amamos, donde todos los que vienen al equipo nosotros los amamos y los felicitamos y les agradecemos por estar presentes los sábados. Esta tarde, cuando tenía mucha lucha para hacer la clase, y vi las manitos que puso Fernanda. Ay, Dios mío, dije yo, Fernanda, me diste tanto ánimo y tanta fuerza para continuar. De ver esas manitos que Fernanda puso, yo dije, Dios mío, hay gente que quiere, hay gente que está esperando, hay gente que desea oír, por favor, ayúdame. Necesito terminar esto antes de tiempo. Y que, ¿sabes qué pasó? Lo terminé antes de tiempo. Así que gracias por todo, gracias a todos ustedes y gracias a Fernanda que le puse esas manitos que me trajeron mucho ánimo y le dieron mucha fuerza a mi corazón para seguir adelante. Amén. Entonces, los enfermos, Dios no enferma a las personas. Y yo dije, ¿cómo que Dios no enferma a las personas? Pero en el Viejo Testamento dice que y estas enfermedades se las mandaré, y si ustedes no obedecen mi palabra, le mandaré estas enfermedades que le mandé a los egipcios. Y eso me chocaba profundamente. Y seguí estudiando y dice que todo eso ocurría bajo el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no había venido para sacrificarse en la cruz del Calvario y resucitar para darnos salvación y darnos vida eterna. Y yo dije, con razón ahora entiendo, porque la Biblia dice que Jesús andaba sanando a los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Y la Biblia también dice que Jesús vino para consolar a los que sufren, que él vino a traer paz a los que están oprimidos, para sacar de las cárceles a los que están en opresión de oscuridad. Yo dije, con razón, ahora entiendo todo, ahora lo veo más clarito. La Biblia también dice que Jesús vino para que nosotros tengamos una vida abundante. Entonces entendí, cuando estamos viviendo en tanta pobreza y en tanta miseria, pues no es de Dios tampoco. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos, los hijos de Dios, y que la humanidad es para que no tenga falta de ningún bien, menos los hijos de Dios, menos lo que hemos creído que Jesús es el Señor, menos lo que hemos recibido a Jesús, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos sido lavados con su sangre, menos todavía. Y esto, como le digo, comenzó a revolucionar mi mente y mi corazón, y comencé a entender, pues esto no es de Dios. Por eso es que tiene como título, es mentira, no lo creas. Por eso es que cuando vamos a orar por un enfermo, comenzamos a batallar. Ay, ¿y si Dios no lo sana?
Y si no es la voluntad de Dios, sí, porque si Dios está enseñando algo, entonces yo vengo a interrumpir el proceso de la lección, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, entonces mejor me quedo quieta. Y oramos, pero no pasa nada, un resultado positivo, porque tenemos estamos como entre dos aguas, y la Biblia dice que el que se mueve en dos aguas no recibe nada del Señor. Por eso es que el título es mentira, no lo creas. Cuando alguien venga y te diga, y de repente ahora mismo en tu mente, en tu corazón hay una batalla, y si tú no tenías esa creencia, bueno por ti. Si tú no, eso no era parte de tu creencia, yo te felicito y yo te animo a que tú sigas adelante y que esto solamente va a servir para reforzar lo que ya tú crees. Es mentira, no lo creas. Eso era verdad para el Antiguo Testamento, que decía que estas bendiciones vendrán a tu vida si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres todos estos mandamientos por obra. Serás bendita tu salida, bendita tu entrada, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Y dice, serás por cabeza, no por cola, y bendita tu arteza de amasar. Pero después dice, y sucede que si tú oyes estas palabras, si tú no obedeces, dice, edificarás casas y no vivirás en ella, tendrás esposa y otro se acostará con ella, tus hijos serán un problema para ti, te mandaré tumores, te mandaré enfermedades que le mandé a los egipcios y todo ese tipo de cosas. Por eso que yo estaba un poquito confundida en eso y a veces cuando iba a orar por un enfermo, yo decía, bueno, ¿y si es una prueba de Dios? ¿Y si es que Dios le tiene ahí para dar una lección? ¿Y si es que Dios esto? Y me debatía entre dos aguas, entre dos pensamientos y se me hacía muy difícil. Muchas veces se me hizo o algunas veces se me hace difícil orar y creer de que Dios podía sanar a esta persona. Y si de repente era que la persona venía a orar por mí, yo decía, pero si es que estoy aprendiendo algo de aquí y no sé cómo Dios va a acordar el proceso de enseñanza. No, nada que ver, nada que ver. Recuerde que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Pacto. Después de Jesucristo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Pacto. Y la Biblia dice que Jesús andaba sanando a todos los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Que Jesús andaba o estaba sanando a todos los enfermos que estaban siendo oprimidos por el diablo. No dicen que eran enfermedades que Dios le había mandado para que aprendieran una lección. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? No lo sé de dónde yo saqué esto, pero eso comenzó a formar parte de mi sistema de creencia. Es mentira, no lo creas. Bajo el antiguo pacto se podía hablar de esto, pero no ahora porque estamos bajo el nuevo pacto. En el viejo pacto se lee en Levítico, y yo te castigaré 7 veces por tus pecados cuando tú no cumplas mis mandamientos. Ese era el viejo pacto. En Deuteronomio se lee, que ya le dije, y te mandaré estas enfermedades que le mandé a los egipcios si tú no cumples con esta palabra. También en el viejo pacto tenemos muchas veces cuando Dios decía, bueno, vayan a tal lugar y maten a los hombres y maten a las mujeres, también a los niños y los animales, arrasen con todo, no dejen nada. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted lee esas historias y dice, pero Dios mío, ¿qué clase de Dios es este? Este es el Dios que yo digo que es amor, y comienza esa confusión en nuestras mentes. Y viene alguien de repente y dice, sí, porque la enfermedad vino para enseñarte algo, la tragedia, la muerte, vino para enseñarte algo. Y dice, sí, es verdad, porque Dios utilizaba esto. Pero esto no es bajo el nuevo pacto. Esto se hacía antes en el antiguo pacto. Ahora bajo el pacto que fue sellado con la preciosísima sangre del Señor Jesucristo, no es verdad, es mentira, no lo creas. Hay otra verdad. Las enfermedades y tragedias no son lecciones dadas por Dios. Las enfermedades y tragedias no son lecciones dadas por Dios. Usamos a Hebreos 12, capítulo 6, y le pido perdón si usted nunca hizo eso, esto no tiene nada que ver con usted. Hebreos 12, 6, donde dice, escuche lo que dice Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Y me puse a investigar qué es azotar. ¿Qué es azotar? Yo sé, para mí, dentro del contexto, cuando uno lee, pues sé que es algo negativo, que es algo malo, que es algo que no estaba bien.
Pero yo no me quise quedar con el contexto y dije, no, yo necesito saber qué es azotar. Y miren lo que conseguí. Dice que un azote es un instrumento usado para golpear, especialmente el formado por un conjunto de cuerdas con nudos que usaban para castigar a delincuentes y criminales. El segundo significado de azotar es golpear algo o dar repetida y violentamente contra ese algo, así como hacen las olas del mar contra la roca. Quiero que ponga esto y piense un momento. Cuando leemos Hebreos 12:6 y dice, porque el Señor al que ama castiga y azota, al que recibe por hijo. ¿Qué clase de papá es este? Esto es para mí, es que está terrible. Mire, instrumento azote, instrumento usado para golpear, especialmente el formado por un conjunto de cuerdas con nudos que usaban para castigar delincuentes y criminales. Golpear algo o dar repetida y violentamente contra ese algo. ¿Podemos pensar que Dios nos hace eso a nosotros como hijos? Y yo dije, yo también entiendo la palabra castigo, pero déjame buscar a ver qué es castigo. Y mire lo que conseguí. Pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta, un mal comportamiento, persona o cosa que causa continuas molestias o padecimientos. Yo dije, pero con razón nosotros creemos que Dios es malo. Con razón creemos que Dios nos castiga con tragedia, con enfermedades, con accidentes, con pobreza, con miseria. Con razón estamos creyendo esto. Y yo dije, pero ¿por qué entonces en la Biblia dice que castiga y azota? Yo necesito una aclaración urgente. Y busqué y conseguí una información. Y dice que la palabra que tradujeron como castigo es paideuo. Se escribe P-A-I y latina D-E-U-O. Paideuo. No sé cómo se pronuncia en griego. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Dice que de esa palabra viene la palabra pediatra y que también viene la palabra pedagogía. Y que eso significa entrenamiento para niño. Entrenamiento que se le da al niño. Disciplina. Y yo dije, pero bendito sea Dios. Y bendito sea Dios por las personas que tradujeron la Biblia al español, pero justamente buscaron castigo y azote. Yo dije, yo necesito seguir investigando. Y busqué qué significa la palabra disciplina. Y mire lo que conseguí. Dice que la palabra disciplina viene del hebreo musar. Perdónenme porque tampoco sé hablar hebreo. No sé si lo pronuncio bien. Seguramente que no lo estoy pronunciando bien. No sé si es musar o musar o musar. No sé. ¿Y sabe qué significa el verbo musar? Musar se escribe M-U-S-A-R. Lo hago para el beneficio de los que toman notas. Disciplina viene del verbo musar y significa educación, instrucción, enseñanza, consejo y al final aparece la palabra castigo. Y yo dije, pero ¿por qué no tradujeron en vez de castigo educación? ¿Por qué en vez de castigo no pusieron instrucción, enseñanza, consejo? Come on, yo dije, buscaron justamente castigo. Y busqué, ok, de repente, eso es solamente hablando en lo secular. Dije, yo vamos a buscar a qué se refiere la palabra disciplina en la Biblia. ¿Y sabe qué conseguí? Dice que en la Biblia, cuando leemos la palabra disciplina, se refiere a formación y proceso de educación o restauración. ¿Qué le parece? Eso significa disciplina, formación y proceso de educación y o restauración. Ahora mire lo que yo hice y le animo para que usted lo haga. Le prometo que le va a ir muy bien. Que en vez de leer Hebreos 12:6,
en vez de leerlo con la palabra azote y castigo, usted lo lea con la palabra entrenamiento, o lo lea con la palabra, y en vez de disciplina, usted puede leerlo con la palabra restauración, o lo puede poner con la palabra educación, o lo puede leer con formación, proceso, educación o restauración, en vez de leerlo con disciplina o con azote, y le va a ir mucho, mucho mejor. Yo lo hice, ¿sabe? Y me llenó de mucha paz y de mucha tranquilidad y de mucha satisfacción. Recuerda, es mentira, no lo creas. No es verdad que castiga y azota, no. Dios disciplina, restaura, da estructura, da educación y da formación. Eso es lo que significa cuando leemos castigo y azote. Es mentira, no lo creas, no es ni castigo ni tampoco es azote. Es mentira, no lo creas. Terminamos con esto. Las enfermedades, las tragedias, los accidentes naturales, y usted le puede agregar muchos ahí, no ocurren en tu vida ni en la mía porque Dios nos está castigando y nos quiere enseñar algo para nuestras vidas. Dios nos da estructura, Dios nos disciplina, Dios nos restaura, Dios nos educa, Dios nos prepara, es a través de su palabra. Dios nos conforta, nos fortalece y nos ayuda y muestra su misericordia y su compasión en los momentos difíciles, pero nunca los provoca o los causa para enseñarnos algo, porque si no estaríamos frente a un Dios que es bipolar, o frente a un Dios que es esquizofrénico, o frente a un Dios que es psicópata, o frente a un Dios que es narcisista. No tiene nada que ver lo que hemos estado oyendo o lo que hemos tenido la oportunidad de enseñar. Este Dios que azota y castiga no tiene nada que ver. Vamos a traducirlo o a utilizar la palabra que restaura, que educa, que enseña, que prepara, en vez de utilizar la palabra que Él azota y que Él castiga. Dios no utiliza la tragedia para enseñarnos algo. La tragedia viene a nuestras vidas o los problemas vienen a nuestras vidas. Las situaciones difíciles vienen a nuestras vidas. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Eso ocurre porque no debiera ser, pero vivimos en un mundo un mundo caído, un mundo que la mayoría vive en el pecado, un mundo que la mayoría vive de espalda a Dios, un mundo que la mayoría no quiere saber de Dios y no quiere hacer lo que Dios dice. Por eso nos ocurren esas cosas que son muy difíciles de entender. Y muchos de nosotros hemos estado enojados con Dios porque hemos comprado la mentira de que esa situación, que esa tragedia, que esa pérdida de ese hijo, que esa pérdida de ese esposo, que la pérdida de la mamá, que Dios no contesta las oraciones, que Dios, como que a Dios tuviéramos que rogarle y rogarle y llorar para que nos dé algo. Eso no es verdad. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que educa. Dios es un Dios que enseña a través de su palabra. Es mentira, no lo creas, lo que aprendimos antes no era verdad. Eso es verdad para el Antiguo Testamento. Y cuando la Biblia habla de castigo y azote, fueron las traducciones que le dieron los traductores, pero que en verdad no tienen nada que ver con la naturaleza de Dios. Ahora, lo que es verdad es que Dios sí restaura, que Dios es compasivo, que Dios es amante, que Dios ayuda, que Dios bendice, que Dios sana, que Dios suple toda necesidad que nosotros podamos tener, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos ayuda, que Dios quiere la salvación y la vida eterna para nuestros hijos, que Dios quiere salvación y vida eterna para tu familia, para mi familia, por esa persona que tú estás orando encarecidamente, rogándole al Señor que lo salve,
Es la voluntad de Dios que seas salvo. Es la voluntad de Dios que seas sano. Es la voluntad de Dios que viva bien. Es la voluntad de Dios que tus hijos estudien. Es la voluntad de Dios que tus hijos salgan de la droga. Es la voluntad de Dios que tus hijos salgan del alcoholismo. Es la voluntad de Dios que el esposo o la esposa salgan del alcoholismo, de la droga. Es la voluntad de Dios que tú vivas bien. Es la voluntad de Dios que tú te la lleves bien con tu esposo, con tu esposa. Es la voluntad de Dios que tú tengas un buen empleo, un buen trabajo, que tú tengas una empresa, una compañía, que tú prosperes, que te vaya bien. Es la voluntad de Dios que te vaya bien. Dios no te quita nada. Hemos enseñado que Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Dios dijo eso porque no conocía la naturaleza de Dios. ¿Sabe cómo lo sé? Porque al final del libro de Job, él dice, ay, 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 de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sea Dios glorificado, sea Dios enaltecido. Entonces no vamos a seguir utilizando eso, Jehová Dios, Jehová quitó. Oh, que yo perdí esto porque Jehová me lo quitó. Jehová te quiere ver bien. Jehová te quiere ver saludable. Jehová te quiere ver con una estructura sólida. Jehová quiere que tus hijos prosperen. Jehová quiere salvar a tus hijos. Jehová quiere bendecir a tus hijos. Jehová quiere ayudarte. Jesús en el Nuevo Testamento vino para ayudarte, para sanarte. Dios vino para restaurarte, para bendecirte. No es verdad que Dios te quiere ver mal. Las cosas malas las cuales hemos estado viviendo no es culpa de Dios. A veces son malas decisiones. La Biblia dice que el hombre, por sus malas decisiones, tuerce su camino y luego culpa a Dios. No es Dios el que te ha puesto en esa situación de desempleo, ni en esa situación de pobreza, ni en esa situación de miseria. Escucha esto que te estoy diciendo. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere sanar. Es más, no te quiere sanar, Él ya te sanó. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo, dice, por su llaga fuiste curado, por su llaga fuiste sanado. Juan 10:10, el mismo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que el ladrón viene, dice que el enemigo viene para robar, para hurtar y para destruir. Eso que has perdido, Dios no te lo quitó. Eso que se te fue, Dios no te lo quitó. Dios no te quiere ver mal a ti. Dios te quiere ver bien. Escucha esto. Dios te quiere bien. Dios te quiere hacer bien. Dios no es esquizofrénico. La Biblia dice que si nosotros los humanos, que somos padres y un hijo nos pide algo, nosotros no le damos una serpiente, que si nos pide pan no le damos una serpiente. Dice, menos el Padre Celestial les va a dar cosas malas a ustedes. Y eso lo dijo Jesucristo. Eso lo dijo Jesucristo. Lo malo que te ha ocurrido, lo que has estado viviendo, no lo provocó Dios, no te lo hizo Dios. Escucha, no te lo hizo Dios. No te lo hizo Dios. No te lo hizo Dios. Es mentira, no lo creas. Comienza a creer que Dios es bueno. Comienza a creer que Dios envió a Jesús, su único hijo, para que muriera en la cruz del Calvario, para salvarte, para sanarte, para restaurarte, para bendecirte, para que tú estés bien, para tu propio bienestar, el tuyo, el de tu casa, el de tus hijos, el de tus nietos, el de tu familia. Eso es Dios. Cuando comenzamos a creer esto y sabemos que esto es verdad, la gente vendrá y nos dirá, y si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? Eso no lo hizo Dios. Eso no lo hizo Dios. ¿Por qué? Si nos preguntan por qué, ¿por qué estás tan segura? Porque no va conforme a la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es compasivo, misericordioso, justo. Entonces no va con la naturaleza de Dios. Y si te sacan, hermana, pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, porque cuando Él saca el fuego para consumir, es para quemar aquello que te hace daño. Porque con el fuego se purifica, pero no va a utilizar quitándote un hijo o quitándote el trabajo o rompiendo tu matrimonio para enseñarte algo. Va a utilizar la palabra de Dios. Va a utilizar la palabra de Dios y tú y yo tenemos que cooperar con Él. Dejarnos moldear por Él. Creer que Él nos quiere hacer bien. Y te prometo, hermano y hermana, amigo, quien quiera que sea que estás escuchando esta noche, termino con esto. Lo malo que te ha pasado no lo hizo Dios. La Biblia dice que toda dádiva
Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Ves que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos creyendo? Dice que lo bueno, todo lo bueno, toda dádiva, todo regalo viene de arriba, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto es Dios. Esto es Dios, es maravilloso. Vamos a hablarle a la gente de un Dios bueno, de un Dios maravilloso, de un Dios que sana, que restaura, que ayuda, que bendice, que prospera, que protege. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios les bendiga.